Buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, capítulos número 6, versículos 11 en adelante. Ante todos, quiero darles a todos una bienvenida y quiero decirles que los extrañamos mucho y que estamos orando unos por los otros. En este día, pues me alegré al ver a mi hermano Abner ahora y pues le doy las gracias a Dios porque nos está usando a cada uno de nosotros grandemente en nuestras vidas personales. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 en adelante. Anteriormente había subido un video que es el quinto sello, pero no lo pude determinar me quedé hasta el capítulo número 10, versículo 10, y vamos a desarrollar el versículo número 11 en adelante y continuar el sexto sello. Y dice la palabra del Señor, versículos 9, capítulo 6, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hemos seguido estudiando, y si ustedes se han dado cuenta, en los otros sellos el escenario estaba enfocado en la tierra, pero en este quinto sello habíamos visto que el escenario se desenvuelve en el cielo nuevamente. Pero hay una peculiaridad, que en ese momento están las almas de los que habían sido muertos por causa de la persecución del anticristo. Y hay dos cosas que necesitamos ver. La primera es de que en el principio del año de la iglesia, del tiempo de la iglesia, hubieron mártires. Esos fueron los primeros mártires en la persecución que hizo Roma contra la iglesia. Pero estos son los mártires de la tribulación. Estos son, por decirlo así, las primicias de los mártires de la tribulación. Pues estas almas no están en cuerpos resucitados ni glorificados, sino que están en un estado de almas, y dice la palabra de Dios que están bajo el altar. Ya habíamos hablado en el estudio anterior a qué se refería lo que es alma, a qué se refería lo que es estar bajo el altar. Pero dos cosas que necesitamos denotar. Uno, que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Y ellos también habían hablado y clamando a gran voz: ¿hasta cuándo? Y usan tres títulos al referirse a Dios: ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero. Entonces, lo que ellos están pidiendo es: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Sabemos que nosotros habíamos dicho que nosotros no somos los que buscamos la venganza, sino que dice la palabra de Dios que mía es la venganza, dice nuestro Señor. Entonces, la venganza se la dejamos a Dios para que Él sea el que juzgue y ejecute su juicio con quien a Él le plazca. Entonces, pero aquí resulta una confusión. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vemos que lo que está pasando acá es que estas almas querían saber el tiempo de cuándo iban a ser juzgados el pueblo o la gente de la tierra, como consecuencia de la persecución y de la fe y del testimonio que ellos tenían en la tierra. Entonces vemos que a pesar de todo eso, ellos
querían preguntarle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer justicia? Y es válido esta forma de pensar, porque si usted se da cuenta, o si usted y yo somos perseguidos y vemos que muchos de nuestros hermanos son masacrados, mutilados, golpeados, les quitan todo, uno se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y esta es la exclamación que las almas debajo del altar tenían. Pero hay otras cosas también que lo habíamos desarrollado, que ellos identifican, estas almas personalmente lo identifican a Él como su Señor, lo identifican como santo y como verdadero. Entonces, la pregunta es, nosotros los creyentes, ¿cómo lo estamos identificando a nuestro Señor? ¿Él es realmente nuestro Señor o es solamente de palabra? Él es el que enseñorea en nuestra vida, en cuerpo, alma y espíritu, o solamente le damos que Él enseñoree distintas partes de nuestras vidas. Vemos acá en esta escritura que estas almas no solamente lo tomaban como Señor, sino que ellos reconocían la santidad de Dios. Entonces también ellos se santificaron por medio del Santo Espíritu de Dios. Entonces ellos fueron personas que por su fe puesta en Cristo y por su testimonio que ellos tenían, ellos cumplieron hasta el punto de pagar por su vida. ¿Está usted y yo preparado para, si es posible, pagar con nuestra vida? Y déjeme decirle de que cuando eso llegue, el momento, muchos de nosotros podemos decir, no, pues eso yo no sé si lo pueda hacer. Pero déjeme decirle que cuando llegue el momento, el Espíritu Santo nos va a dar el poder a cada uno de nosotros para que nosotros cumplamos la obra de Dios. Y si necesitamos morir, déjeme decirle que si nosotros entregamos nuestra vida, así como estos mártires entregaron sus vidas, ya sea en el principio de la iglesia o ya sea en este tiempo de la tribulación, déjeme decirle que el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas para que usted y yo podamos pasar cualquier tipo de tribulación, siempre y cuando usted y yo seamos verdaderos creyentes. Así es. Entonces, hermanos, no se preocupe el día de mañana en ese aspecto de qué es lo que va a pasar. Dejémosle las cosas a Dios, hagamos lo que es correcto. En este momento que hay de tantos problemas, no se sabe qué es lo que va a pasar, ni en lo económico, ni en tantas cosas, el caos que hay. Muchos cristianos están estresados, están deprimidos, cuando deberíamos tener una gran paz en nuestro corazón y tener la certeza que Dios cuida de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades, y no solo de nosotros, sino que de nuestros seres queridos. ¿Está usted y yo orando por sus seres queridos, por la iglesia, por este país? ¿Estamos nosotros orando, estamos doblando rodillas en este tiempo que prácticamente Dios nos ha forzado a que nos encerremos en nuestras casas, nos pongamos a cuenta con nuestras familias, nuestros seres queridos, y que tengamos una intimidad con Dios? Gloria a Dios por este tiempo, hermanos. La verdad, gloria a Dios, porque Dios se mira que está obrando en este mundo y con la vida de cada uno de nosotros. Bueno, siguiendo nuestro estudio, en el versículo número 11 del capítulo 6, dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y aquí, hermanos, déjeme decirle también que hay un propósito en todas las tribulaciones. Si usted y yo estamos pasando situaciones difíciles, para algunos puede ser que sea un problemita pequeño, pero para cada una de las personas que está pasando un problema, puede ser que sea una gran tribulación. Como sea el problema que usted lo vea o que otro lo vea, déjame decirle que estos problemas o tribulaciones que estamos pasando o que las personas pasan o van a pasar, tienen un propósito específico en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque Dios tiene el control y Él es soberano sobre todas las cosas, y Él quiere que usted y yo aprendamos de cada momento que nosotros vivamos aquí en la tierra. En 2 de Corintios 4, versículos del 17 al 18 dice: porque esta leve tribulación, decía el apóstol Pablo, dice, momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir de que, hermanos, usted y yo no vemos lo eterno, no vemos lo que Dios está tratando de decirnos y hablarnos de distintas maneras. Nosotros a veces le cerramos a Dios los canales de comunicación y por ende nos quedamos sin esa información que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tenemos que estar nosotros alertas, como decía mi hermano Abner, en oración constantes para que esos canales de comunicación por medio de su lectura bíblica y la oración, y también, ¿por qué no escuchando predicaciones? Dios nos habla, como dice su palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Y gracias a Dios, porque nosotros somos personas entendidas. Dios nos ha dado el espíritu de comprensión. Bueno, también hablando acerca de la tribulación, como segundo punto vemos que no debemos olvidar que Dios permite esta tribulación para nuestros beneficios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir de que vamos a pasar pruebas, vamos a ser afligidos en muchas cosas. Y el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el enfoque no es las circunstancias del mundo, ni las pruebas, ni las condiciones, sino que el enfoque es que Dios y Cristo sean glorificados con nuestras vidas en todo momento. No importa las circunstancias en que usted y yo estemos, pero lo más importante es que usted y yo glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser. Habíamos dicho, con todo nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu. Bueno, el versículo número 11 también habla acerca que dice: y se le dieron vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas son símbolo de santidad y de victoria para el creyente. Y déjeme decirle que qué hermoso, hermanos, que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios y que seamos vestidos de ropas blancas. Es difícil a veces acá, hermanos, a veces quizás nosotros queremos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, pero cuando ya lleguemos a la meta, como decía Pablo, vamos a tener una gran satisfacción y un gran gozo, hermano. Estas vestiduras blancas son símbolo de victorias, son más que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que con Cristo soy más que vencedor, porque cada uno de ellos, y usted y yo, llegamos a ser vencedores por Cristo, no por nuestros propios esfuerzos. Como lo eres tú y yo también, esto es en su manera de sumisión, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sumisos también a la voluntad de Dios, no solamente sumisos para que las demás personas lo vean, sino que en una sumisión total, como nuevamente repito, en
todo lo que es pensamiento, palabra y obra, todo lo que incluye el ser completo, el ser humano en su totalidad. Vamos a ver que también dicen, hablando acerca de este versículo y en particular de las vestiduras blancas, que algunos piensan que cuando una persona se muere y va a la presencia de Dios y dice, ¿y qué cuerpo van a tener? Surge la pregunta. Bueno, unos dicen, bueno, porque Apocalipsis 6:11 dice que a los mártires se les dieron vestiduras blancas. Los creyentes tienen vestiduras blancas allá, ¿verdad? Pero el versículo aquí lo que dice que a ellos en específico se le dieron vestiduras blancas para que ellos descansaran. Y hablando de descansar, hermanos, qué hermoso es tener una tribulación y descansar en paz con Dios. Fíjese, aunque el mundo esté patas arriba, como siempre digo yo, aunque las cosas estén mal, aunque estemos comiendo frijoles o totopitos o lo que sea, 7 veces al día o lo que sea, pero cuando lo comamos y tengamos paz espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa paz. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no da esa paz como Él la da. Entonces, aprovechemos de todas las cosas, de todos los beneficios que Dios nos da a cada uno de nosotros y seamos dichosos, bienaventurados, gozosos de ser hijos de Dios. Así como estos mártires, ellos eran dichosos y gozosos. Y vemos que en la Escritura, en 2 de Corintios 5, versículos número 1 y 2 en adelante, dice también Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, el cuerpo, se deshiciere, o sea, muere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gracias a Dios, porque ese es el sentir de cada uno de nosotros, en otras palabras. Aparte de todo esto, hermanos, Dios les dio a ellos la orden que descansaran un poco de tiempo, como dice el versículo 6, y dice, todavía, dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Así como la iglesia, hermanos, hay un número en el cual nosotros estamos esperando, y solo Dios lo sabe, de que se complete para que vayamos nosotros a la presencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, hasta aquí llegamos todavía por parte y terminamos el 5º sello y continuamos el sexto sello. Vamos a dar una introducción del 6º sello para que en la próxima clase entremos más a fondo y vamos a hacer la lectura bíblica del 6º sello. Y dice Apocalipsis 6, versículos 12 en adelante, dice, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino
que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, ese es el día que se había estado hablando por casi toda la raza humana, el día de la ira de Dios. Vamos a ver, hermanos, que en este momento ya se han abierto todos los sellos, y de este momento en adelante, desde el sexto sello, vemos que el escenario cambia nuevamente. Cambia del cielo al universo y la tierra, y es en donde vemos usted y yo que ya ha pasado un periodo de tiempo cuando empezaron a abrirse los sellos, desde la aparición del hombre de iniquidad en el sello número 1 hasta el momento en donde hemos leído y nos encontramos bajo el altar con las almas. Ahora en día, si usted se da cuenta, ya es más global, ya han pasado guerras, ya ha habido paz, ya llegó peste, ya murieron personas y ha habido un gran caos. Y hay de aquellos que vivan, ¿verdad? Y hay de las que estén encinta, dijo nuestro Señor Jesucristo en esos días. Vemos que también algunos piensan, de acuerdo a las distintas posiciones que hay de la tribulación, de que ya han pasado 3 años y medio acerca, o 3 años de la tribulación, para que cuando estos acontecimientos lleguen, ya todo esto ha empezado a padecer. Pero ante todo, hermanos, ante todo, el anticristo también es el que ha andado en el mundo persiguiendo y masacrando a todos los creyentes, y cada uno de ellos iban a ser identificados por 2 cosas: por la fe y por el testimonio. Por la fe y por el testimonio. ¿Cuál es tu fe y cuál es tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio funcionando, trabajando en la obra evangelística que Dios te ha encomendado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, increíblemente, en medio de toda la confusión y el caos de los juicios divinos sobre el mundo, la mayoría de las personas tendrán sus ocupaciones como de costumbre, hablando de ese tiempo. Imagínense, ahora estamos pasando también nosotros problemas y la gente anda en sus cosas. La gente anda en la playa, la gente anda saliendo, sabiendo el problema que hay, unos dicen que no creen. Hay un eminente problema para la salud y muchos no creen. Y así va a pasar en todo ese tiempo. Van a seguir sus vidas porque quieren disfrutar el pecado. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el libro de Mateo, capítulo número 24, hablando acerca de este tiempo, 24 versículos 37 al 39, y dice, el 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que así va a ser la venida del Hijo del Hombre, pero tienen que pasar todos estos eventos catastróficos.
Tienen que pasar todos estos. Las advertencias de que los acontecimientos traumáticos de los primeros 5 sellos son el comienzo del juicio de Dios. Estos van a ser devastadores, pero los sucesos del 6º sello serán tan devastadores y aterradores que los podrían atribuir a la gran tribulación de Dios. El mundo se verá obligado a reconocer que las advertencias de los predicadores cristianos y que del juicio divino eran ciertos. Muchos van a decir, sí, era cierto lo que el loco aquel andaba gritando o lo que muchos decían. Pero todavía, hermanos, ellos tienen todavía tiempo, porque Dios es misericordioso, aunque en ese tiempo de juicio todavía van a haber mártires. Los sellos son un paralelo de la secuencia de sucesos que dijo Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos. El Señor describió los acontecimientos relacionados con el 6º sello en Mateo 24:29, y vemos que las otras citas bíblicas paralelas son Lucas 21:11 y 26 y 25 y 26. También los profetas del Antiguo Testamento también hablaron acerca de los terribles acontecimientos que iban a suceder. Y déjeme decirle que en Joel 2, el libro de Joel, capítulo 2, habla acerca de este acontecimiento y dice, versículos del 1 al 2, Joel 2, versículos del 1 al 2, y dice: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ya estos versículos ya empezaban a hablar, uno, de la segunda venida del Señor, dos, de la forma de cómo iban a ser los eventos catastróficos también. Y en segunda lectura y como último, leemos también acerca del Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 13, versículos 5 en adelante, y dice